al pasar Jesús, y hago el paréntesis para decir, Jesús siempre está pasando, hermanos. Jesús siempre está pasando por nuestras vidas. Inclusive hay un corito viejo que cantamos que decía, Jesús está pasando por aquí. ¿Lo han oído? Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza para ti, para mí. Así es, hermanos. Jesús siempre, si eso fue para mí, eso fue para mí, Walter. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Por eso lo mío es predicar. I'm going to stay in my lane. O sea, voy a quedar en mi línea. O sea, lo mío es predicar. Pero déjenme decirles, amados. O sea, Jesús siempre está pasando por nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque Jesús se fue, pero aún está. ¿No? O sea, a veces vemos la persona de Jesús como que he clocked out, o sea, como que ponchó tarjeta como cuando uno sale del trabajo y se fue y no sabemos, por allá, anda, qué sé yo, o sea, pero no está aquí. Él está en medio nuestro, hermanos. O sea, Jesús siempre está paseándose entre nuestras vidas, nuestras circunstancias. A veces no lo percibimos, pero Él está, hermanos. Y agárrate de esa primera, ese primer paréntesis mío, ¿no? Lo otro que quiero decir es que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Inclusive déjenme hacer una observación. Este milagro que vamos a ver de un ciego de nacimiento recobrar la vista es el primer milagro de esa naturaleza en toda la palabra de Dios. O sea, inclusive es, o sea, digamos, una sombra profética cumplida de lo que se decía en antaño en el Antiguo Testamento, que el Mesías, que Jesús iba a dar vista a los ciegos, pero abrir la vista a los ciegos, no solamente del que por alguna razón su visión la perdió, sino que aún a los nacidos no con ceguera, con incapacidad para ver, Dios lo podía sanar. Y aquí Jesús se topa con un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿no? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? No sé si esto les recuerda a algunos, ¿no? El cuestionamiento de los amigos de Job cuando Job le cae su prángana, ¿no? Como decimos los dominicanos. ¿Cuántos recuerdan la historia de Job? Que Job cae en unas pérdidas muy sensibles, miembros familiares muriéndose, con la excepción de la esposa, lamentablemente, cierro el paréntesis. O sea, su salud física comprometida, y para el colmo, encima de todos los pesares que estaban viniendo sobre la cabeza de Job, unos amigos que no estaban aligerando su carga, unos amigos que en vez de ayudarle a salir a camino, lo único que están creando es culpabilidad. O sea, ¿qué hiciste o qué no hiciste para que todo esto te sobreviniera? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos hemos tenido la experiencia de estar pasando por un maltrecho en nuestras vidas? Y las personas, en vez de ayudarnos, a veces lo único que hacen es no cargarnos más, porque nos sobrevienen con una batería de cuestionamientos y preguntas en vez de ayudarnos a desenredar nudos. ¿Cuántos están conmigo? Y yo soy muy de los que me gusta escarbar e identificar los por qué. Y eso es importante que uno lo haga. O sea, what brought me here? ¿Qué me trajo a este momento? ¿Por qué yo estoy cosechando esto en mi vida hoy en día? Fue una semilla que yo sembré, fue algo que hice o no hice, que como producto ha traído este sinsabor a mi vida. Ese cuestionamiento es importante, que uno sepa mirar para atrás para identificar, corregir y evitar que uno vuelva a caer en esos tropiezos. Pero ¿cuántas veces, hermanos? Sobre todo cuando los de fuera, como estos discípulos, no solamente cuestionan, no, a qué se debe el mal del otro,
sino que uno no ve intención de, de ser respuesta y salida al problema. Entonces los discípulos penosamente, no, en vez de tener compasión de este hombre, están levantando preguntas teológicas, ¿no? Y eso es muy común porque como en los tiempos de Job y a lo largo del Antiguo Testamento y todas esas generaciones que precedieron en esa región del mundo, había ese común entendimiento de que los males que me suceden es por algo que yo hice o no hice. Inclusive yo notaba por aquí que leía que, que fue un rabino de nombre, ya les digo, un rabino, no lo encuentro. Ah, sí, el rabí se llamaba un rabí, a mí se llama, decía, no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad. O sea, ese era un dicho que se popularizó mucho desde tiempos antiguos. Los fariseos y el mundo religioso de la época entendía, ¿no?, que a veces nuestras, nuestros males se debía a un pecado. Y ciertamente la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, hay una consecuencia a nuestros males, pero él añadía, y no hay sufrimiento sin iniquidad. O sea, él decía, si tú estás padeciendo y sufriendo, se debe directamente a algo que tú hiciste. Y siempre decimos, ¿no?, que los males que nos acarrean, y todos estamos expuestos a algún tipo de calamidad. ¿Cuántos están conmigo? ¿No? Como yo siempre digo, ¿a cuánto se le ha dañado el carro? ¿A cuánto lo han despedido del trabajo? ¿No? A quienes se le ha muerto una persona a destiempo, a quienes no, todo tipo de males, o sea, nos tocan a la puerta y no estamos necesariamente exonerados. Es una consecuencia directa del pecado original, que vivimos en un mundo donde estamos expuestos a todo tipo de calamidad, dolores, sufrimientos, pérdidas, muertes sensibles, malos entendidos. Es parte de la triste realidad del mundo. Sin embargo, hermanos, Dios está siempre encaminándonos hacia su diseño original. Siempre está Dios dirigiéndonos a retomar los propósitos originales sobre nuestra vida. Y estos discípulos penosamente están levantando una teoría aquí, que si fue que este pecó o, o sus padres. Inclusive hay, eh, habían creencias en ese entonces, porque él es ciego de nacimiento. Y evidentemente ellos sabrían esto, porque es probable que mientras él estaba mendigando, lo decía. No sé si algunos de ustedes han tenido la ocasión donde están en un lugar y hay alguien sentado. Ay, ayúdenme que tengo 5 hijos y no tengo que darle de comer. O sea, ya uno tiene, ya maneja la información. O sea, tiene 5 hijos, están pasando hambre. O sea, quizás él está diciendo, soy ciego de nacimiento. O sea, y no puedo valer, no puedo producir. O sea, dependo de la caridad de ustedes, ayúdenme. Pero el hecho de que preguntara si fue este que pecó, que haya producido su ceguera, había un común entendimiento en algunos momentos y ocasiones antecedentes a este momento, donde pensaban, ¿no?, que aún la persona podía pecar desde el vientre de su madre. O sea, obviamente no hay base para ello, pero ciertamente sí hay una expresión en los salmos donde el salmista dice que en pecado fui concebido, ¿no? Y evidentemente uno carga el germen, la tendencia al mal desde que nacemos. Pero divorciado a eso de que si fue él que pecó o sus padres, Jesús responde en el versículo 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este es un versículo que a mí me llama muchísimo la atención, porque va de la mano con la expresión que usamos muchas veces de que no siempre nos preguntemos por qué, sino para qué. O sea, que uno lo dice y suena bonito, ¿no? Ese juego de palabras. No por qué, sino para qué. Pero es que tiene sentido. O sea, es ese ángulo desde el cual uno vea sus circunstancias. Y Jesús lo que está diciendo aquí es,
no es un asunto necesariamente de si pecó él o si pecó sus padres, sino, como dice él, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios puede usar tu calamidad para él glorificarse. Dios puede, Dios puede usar tu momento difícil para que tú obtengas un mejor entendimiento de quién Él es, para que tú te acerques a Él, para que tú te apegues a Él como nunca antes. Es posible, hermanos, que tu promoción laboral venga producto de un despido. Es posible que tu acercamiento a Dios venga como resultado de una muerte y una pérdida sensible. ¿Están conmigo, más? O sea, hay circunstancias que Dios las usa para bien, que Dios las auspició, que Dios las provocó, que Dios las encaminó. No, estamos corriendo, hermanos, todos sobre los rieles de esta vida que es frágil, ¿no? Que va a haber un día, como dice la palabra, donde no va a haber más muerte, ni más lloro, ni más lágrimas, ni más dolor. Ese día viene, pero no está aquí todavía. Entonces, en lo que el hacha va y viene, estamos pasando un sinnúmero de sinsabores. Y la pregunta es, ¿cómo Dios se irá a glorificar en medio del curso que lleva esta tierra, esta humanidad, esta sociedad mundial? ¿Cómo irá Dios a manifestarse en medio de nuestro dolor? Dice el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y el paréntesis es válido para decir, hermanos, que así como Jesús estaba haciendo la analogía del espacio del sol, en lo que sale el sol y se acuesta el sol, ese era el tiempo para trabajar, porque cuando llega la noche, ya no se puede trabajar. He dicho antes, ¿no?, que en nuestra era, en nuestros tiempos, no importa que no haya sol, hay unos reflectores que prenden, ¿no? O sea, que alumbran, que parece de día. Y hay obreros que trabajan, aún desaparecido el sol, siguen trabajando en las calles, construyendo y lo que tengan que hacer, porque obviamente los tiempos lo permiten. Pero él está diciendo, ¿no?, de nuestra vida, hermanos. Mientras tengo vida, es cuando me toca trabajar. Porque cuando el sol se vaya, cuando mi vida desaparezca, ya yo no podré hacer nada, hermanos. Por eso te digo, es aquí y ahora que te toca a ti y a mí ser luz y sal. Es como dice el sabio en Eclesiastés, no, valorando lo que es la vida. Dice, llegará un momento donde todo lo que se hace debajo del sol no tendrá ningún tipo de valor. Cuando usted y yo partamos de esta vida, lo que no se hizo, no se hizo. Entonces, por eso lo valioso de esta vida, en los años que a Dios le plazca darnos, que nosotros lo podamos bien emplear, bien dedicar, ¿no? Bien usar para la gloria de Dios. Y Jesús siempre se movilizó en sus 33 años de vida, no con su agenda, sino con la agenda de Dios. Él siempre, como decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo te pregunto a ti, los negocios de tu Padre, ¿tú estás caminando sobre ellos o Dios es un temita más que los domingos yo cumplo con Él, vengo a la iglesia, así que, y cambio y fuera hasta el próximo fin de semana? ¿Es Dios central a tu vida, sus planes, sus propósitos? ¿Caminas tú consciente de lo que el Señor está haciendo? Como decía Jesús, yo solamente hago lo que yo veo al Padre hacer. ¿Caminas tú tu día a día en tu familia, en tu trabajo, con tus amistades, consciente de que Dios me quiere usar? De que Dios quiere usarme como canal, vía de bendición. Que así como decía el Señor en el Antiguo Testamento, heme aquí, envíame a mí. No, que nosotros, o sea, no pensar, el Señor que envía a otro. No, mírate a ti mismo. O sea, Dios quiere usarte a ti. Y te quiero decir en este momento, yo quiero que en lo que resta de este año, nosotros podamos cobrar esa conciencia en nuestras vidas, de que mi participación en esta tierra
tiene mucho valor. Que yo no estoy aquí de relleno. Yo no estoy, creo que un mensaje pasado yo compartí algo de eso, no sé si fue en una conversación. No somos parte de un support cast, o sea, como en las películas que emplean a varias gente para que sean gente de las que caminan en el fondo y hacen bulto, ¿no? Para llenar, pero no tienen ninguna línea, no dicen nada. O sea, lo único que hacen es jugar un papel silente en el cuadro de la escena. No, hermanos. Aquí nadie está hecho para ser un suplente así sin propósito. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, tú tienes un llamado de Dios sobre tu vida. Tú tienes que vivir tu día a día mientras el día dura, mientras tu vida está activa sobre esta tierra. Tú tienes que aprovechar cada segundo para glorificar al Padre, para darlo a conocer, para hacer luz, para hacer sal. Tú eres una voz que va a influir. Y yo sé, yo los miro, o sea, y los siento a veces pasivos. Los siento como digo yo siempre, I'm just here, I'm just in it for the ride. O sea, yo estoy aquí disfrutando, ¿no? el proceso, pero que otro conduzca, que otro hable, que otro diga. O sea, Dios quiere que tú te actives. Es como ya he puesto en otras ocasiones, como en el baloncesto, que hay una banca. Y el jugador que quiere contribuir y ser parte del juego, tú lo ves sentado con las manos así sobre los pantalones. Loco porque el entrenador lo mira y lo señale y se jalan los pantalones, ¿no? Que son de velcro, ¿no? Se lo quitan, o sea, y loco por meterse a juego. Porque ellos entienden, yo no estoy aquí para calentar un banco. Yo no quiero participar de manera pasiva. Hay jugadores sin vergüenza. Tienen su contrato y ya están felices si no juegan bien. O sea, no, pero el que sabe que es bueno colaborar con la causa, participa, hermanos. Busca la manera de ser usado por Dios. Entonces Jesús dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, hermanos. Que ese pensamiento se cuela en nuestros corazones. Mientras yo estoy en este mundo, yo soy luz del mundo. Yo no puedo ser, como dice la palabra, una luz debajo del armario, debajo de la mesa. No, tengo que ser puesto por encima para que alumbre a todos. Nosotros estamos ahorrando la energía y nuestro bombillo siempre está apagado, hermanos. Eso no puede ser. O sea, usted no paga esa cuenta la paga el Señor. Mantenga su bombillo encendido a toda hora. Sea luz donde quiera que usted esté. Dicho esto, Jesús, viendo el hombre, no necesariamente le da una explicación teológica, ni filosófica, ni mucho menos a los discípulos. Porque a veces nos enganchamos con los por qué. Pero Jesús estaba viendo para el qué. Y en muchas ocasiones, como el caso de Lázaro, ¿no? Lázaro, su amigo, a quien él amaba, que se lo avisaron con suficiente tiempo para que él llegase y no llegó. Y ustedes quizás tienen momentos en su vida donde dicen, wow, yo se lo dije a Dios con tiempo y no llegó. Dios siempre llega, hermanos. O sea, y cuando estaba allí ante la tumba de su amigo Lázaro y sus hermanas se quejaban en frustración, le decía, esto es para que el nombre de mi Padre, el nombre de nuestro Padre se glorifique. No, o sea, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. A veces las pruebas, los momentos difíciles, hermanos. Preguntarnos, no por qué, como se preguntaron Marta y María, pero ¿y por qué, Señor, no viniste cuando te mandamos a buscar? Sino para qué, para que el Señor se glorificara, hermanos. Dios tiene algún propósito en todas las circunstancias por las cuales uno atraviesa. Y dicho esto, dice, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, ¿no? Jesús aquí empleando una modalidad para ministrar sanidad poco usual. ¿Cuántos dirían? No diría, wow, o sea, escupió, pero ¿escupió qué? O sea,
la botella de agua, eso. No, escupió, hermanos. Inclusive yo leía que había en esos entonces unas creencias de que la saliva, sobre todo la saliva en ayuno, ¿no? Tenía atributos curativos, vamos a decir. ¿Una qué? Oh, que aquí las mujeres, yo todavía no me he hecho el piercing, pero, pero dice que cuando uno tiene el arete y que medio se le infecta, me imagino que dice que se pongan saliva, que eso ayuda a curar. Bueno, pero entonces eso yo no lo sabía, pero yo leía que de antaño se creía que la saliva tenía poderes curativos. No, no me escupa, mi amor. Eh, pero yo he visto unos videos por ahí de unas arepitas que hacen con saliva que se ven ricas. ¿No lo han visto? En TikTok, no, sí. La mastican, y la meten. Está bien, gloria a Dios. Ya, no he dicho nada. Tranquilo, pueblo. Nadie se me vaya. Se llama fufú. Gloria a Dios. Vamos a ver si en el restaurante de ahorita tienen fufú. Pero fíjense que Jesús emplea una modalidad para ministrar sanidad poco usual. Hace saliva, hace lodo con su saliva y se lo unta a los ojos. Saben que yo he dicho esto en otras ocasiones. Estamos siempre muy acostumbrados a enmarcar a Dios dentro de un patrón de cómo Él puede y debe de hacer las cosas. Donde nosotros entendemos, no, Dios lo va a hacer de esta manera, we box him in, o sea, lo metemos en un cuadro y así es como Dios opera. Hermanos, usted es muy chiquito para to paint him into a corner, para pintarlo a una esquina donde no se pueda salir. O sea, usted no tiene la capacidad de atar a Dios en la manera en que Él le plazca ministrar o hacer un milagro sobre tu vida. O sea, fíjense, y Él hizo esto de escupir en 3 ocasiones, hermanos. Que a veces pensamos solamente, confundimos las historias y los relatos y no nos percatamos que en 3 ocasiones usó la saliva como un medio de ministrar sanidad. Por ejemplo, si van conmigo a Marcos capítulo 7, vayan conmigo allí. Marcos 7, a partir del verso 31, dice, volviendo a salir, versículo 31, Marcos 7, 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo. Sordo, ¿no? Y tartamudo. Usualmente en su tartamudez, ligado a su sordera, ¿no? Y le rogaron que le pusiera la mano encima, porque esa es la manera en que ellos entendían que él podía ministrar sanidad. Quizás lo habían visto en otra ocasión, que le ponían la mano encima y cual sea su enfermedad, recibían sanidad. Entonces, como eso funcionó y lo he visto funcionar en otros momentos, y nosotros somos buenos embotellando y comercializando la manera en que Dios a veces ministra. ¿Están conmigo? Sabemos que yo dije algo al principio y el domingo que viene voy a querer hacer eco de lo mismo que dije para ver si produce el mismo efecto. No, hermanos, como Dios obró en este momento, no necesariamente lo va a repetir, pero nosotros somos muy buenos embotellando y queriendo forzar y reproducir y parir efectos y resultados bajo una determinada manera o una determinada metodología. Aquí le rogaron que le pusiera la mano encima. De seguro, su expectativa era que con ponerle la mano, esa era la fórmula para este sordo tartamudo recobrar la salud. Sin embargo, dice el versículo 33, y tomándole aparte de la gente, me pregunto si era para no escandalizar, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. ¿Están conmigo, amados? Fíjense, o sea, uno diría, pero ponerle la mano no hubiese funcionado. Claro que sí. O sea, ni siquiera, ¿cuántas veces ni siquiera como los leprosos? O sea, no, él no dijo, vengan a hacer, yo sé que todo el mundo le anda huyendo, pero vengan, en el nombre de Jesús, o sea, y hubiese sido sano. No, desde lejos
está bien, vayan, preséntense al sacerdote. Y dice, mientras iban, fueron sanados. O sea, la manera en que Jesús decida traer respuesta de parte del cielo a tu vida es variada, hermanos. Tomándole aparte, le metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Gloria a Dios. En Marcos 8, vayan ahí mismo conmigo, Marcos 8, a partir del verso 22. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. ¿No? El toque era una manera usualmente usada por el Señor, el toque. Por eso cuando oramos por la gente, es bueno a veces el toque sobre la cabeza, sobre los hombros, sobre el área afectada, lo que sea. Hay algo en el toque. Es un ejemplo, pero no hay un mandamiento. O sea, cada vez tiene que ponerle la mano. No siempre hay que ponerles la mano. O sea, a veces uno puede estar hasta ahí y uno decir, Señor, si hay alguien que tiene una dolencia de espalda, que sea sano ahora en el nombre de Jesús. Nadie te tocó, nadie supo que tú tenías dolor de cabeza. Y ahí donde tú estás, se te mejora tu espalda, porque tú no puedes encajar a Dios. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Aquí las dos cosas, para complacer a todo el mundo, ¿no? O sea, le escupió a los ojos. O sea, ni siquiera fue que escupió a la tierra, hizo un lodito, que de por sí ya es algo asqueroso. Le escupió a los ojos, hermanos. ¿A cuántos aquí le duele la garganta? Levanten la mano. ¿Cuántos aquí quisieran salir de la catarata que tienen? Levanten la mano. Muy gráfico, aleluya. Pero se van a recordar de este mensaje. Y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima. Ambas cosas. Le escupió a los ojos y le puso la mano encima. Y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, su visión estaba blurry, estaba distorsionado. Yo hubiese sido el ciego y me cayó. Yo hubiese dicho, no, sí, ya, yo estoy bien, gloria a Dios. O sea, sin embargo, es honesto. O sea, veo así como figuras, como si fueran árboles que se mueven, no, pero no veo del todo bien. Y dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, no le digas nada a nadie en la aldea. O sea, fíjense, y uno dice, ay, ¿qué le pasó a Jesús? Ese día no oró Jesús en la mañana. O sea, que escupió y puso la mano y que ves, como que no funcionó y tuvo como que emplearse a fondo y tocarlo de nuevo. Hermanos, como Dios quiera traer su respuesta a su vida, esta es su escogencia. Él hace lo que le dé la gana. Cómo Él lo quiere hacer, cuándo Él lo quiere hacer, con quién Él lo quiere hacer. Porque Dios es soberano. Y es sumamente creativo en ese sentido. Vemos en la Biblia el caso del lodo con la saliva, metiendo los dedos en las orejas, escupiéndole directamente a los ojos. Vemos que la palabra habla de que si alguno está enfermo, que lo unjan con aceite. El aceite es un medio para ministrar sanidad. Las manos sobre la cabeza o el cuerpo, ya evidentemente lo hemos visto en muchos casos. Inclusive la Biblia habla que la sombra de Pedro a veces traía sanidad, que los pañuelos de Pablo en contacto con las personas recibían sanidad. Igual digo, hermanos, eso se ha comercializado. La iglesia penosamente ve ese ejemplo bíblico y ya tenemos pañuelitos que han sido ungidos y orados, qué sé yo qué. Cómprenlo obviamente a $75 porque no es gratis. O sea, y lléveselo y póngaselo en la frente al que tiene fiebre. No, hermanos, o sea, y lo digo esto con pena, porque siempre lo decimos, si eres nuevo, no, te digo, Jesús es real, es auténtico y tiene cosas buenas para ti.
Y no importa tus malas experiencias del pasado, lo que tú has visto, porque realmente lo hacemos mal a veces. Pero el deseo de Dios no es que no dejes que esas faltas de uno como iglesia y como pueblo de Dios te aleje de lo que Dios tiene para ti. Sigue buscando de Dios. Síguete acercando al Señor. Dios tiene cosas buenas para ti. De modo tal que por el mal ejemplo de 2 o 3 o de 1000 o 2000, no dejes que eso, hermanos, te aleje de buscar de Dios. Si tú estás aquí, es buena señal, es buen pulso. Estás aquí porque quieres aprender más de Dios, acercarte más a Dios. Y eso quiere Dios, revelarse más a tu vida. Vemos aquí que entonces le escupió, le untó los ojos, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y entonces dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hago otro paréntesis para decir, a veces nuestro milagro, nuestra sanidad, nuestra respuesta de Dios está circunscrita a un acto de obediencia. Esto yo lo digo muchas veces, ¿no? O sea, ¿cuántos episodios en la Biblia vemos de grandes milagros, grandes sanidades, pero fue resultado de un acto de obediencia? Si nosotros no respondemos a las directrices de Dios, a las directrices del Señor, a las directrices del Espíritu Santo, probablemente no recibamos lo que estamos pidiendo o anhelando. Es en respuesta directa a nuestra obediencia que nosotros recibimos un milagro, una sanidad de parte de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Mientras fue a lavarse en el estanque, fue entonces, ¿no? Y se lavó y regresó, ¿no? Viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, no es este el que se sentaba y mendigaba, porque evidentemente este hombre ciego de nacimiento era conocido, se parqueaba a lo mejor en el mismo lugar todos los días para que los transeúntes que pasaban, seguro escogió un lugar bien estratégico donde habían muchos turistas, un punto de entrada o salida del pueblo, como usualmente vemos los casos de Jesús, cuando entrando a Jericó se vio con un ciego. O sea, buscaban lugares donde pudiesen clamar por misericordia. Y dice, ¿no?, que los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, no es este el que se sentaba y mendigaba. Unos decían, él es. Y otros decían, no, a él se parece. Y él decía, el ex ciego decía, no, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Hermanos, hay muchos de nosotros que hemos recibido un toque especial de Dios. Que hemos, quizás como este ciego, hemos recobrado la vista, pero aún no estamos viendo bien del todo. No sé si me entienden. Hay personas que viven como este ciego, que reciben un favor de Dios, una bendición de Dios, pero seguimos refiriéndonos al Señor como aquel hombre. No, ese hombre que su nombre sonó muchísimo. Yo como era ciego estaba en lo mío, sobreviviendo. Yo no tenía tiempo para leer periódicos y ver televisión, ni caer atrás a Jesús en sus campañas. Yo sé que Él está en boca de todo el mundo. Ese hombre, me topé con Él y Él me untó lodo en los ojos, me mandó a lavar y me lavé y aquí estoy viendo. Y dice, y entonces le preguntan, ¿y dónde está Él? Y Él dijo, no sé. ¿Saben que a veces eso nos pasa a nosotros? Somos recipientes de la gracia de Dios y somos incapaces de saber cómo dirigir a los demás al Señor. Tú necesitas poder conocer real y efectivamente quién es Jesús. Él no puede seguir siendo aquel hombre. Él no puede seguir siendo una persona popular, ¿sí qué? Y bueno, fui agraciado ese día, gloria a Dios. Hermanos,
Jesús quiere que tú seas luz de este mundo. Jesús quiere que tú seas vocero de este evangelio. Ese asiento que está vacío al lado tuyo, pudiese estar alguien acompañándote, ¿no? Viniendo a la congregación para ser expuesto a este Jesús que te tocó tanto a ti, que tú estás aquí sentado, buscando de Él, conociéndole, alabándole, no queriendo caminar en agrado ante Él. Si tú lo estás haciendo, ¿por qué no lo pudiesen hacer los demás? Porque al igual que este ciego, tus vecinos van a preguntar, tus familiares van a preguntar, ¿y cómo te ha pasado esto? O sea, ¿cómo tú guardas esa paz en medio de tus circunstancias? ¿Por qué tú tienes esa perspectiva tan enfocada? ¿Por qué tú te ves tan recogido? O sea, no te has vuelto loco, loca, sino que estás tan confiado, confiada. ¿A qué se debe eso? Hermano, tú no puedes decir, no, que un videíto que pusieron el domingo y yo lo busqué luego en YouTube, wow, qué linda canción, eso me llena tanto. Hermanos, no es asunto de un videíto. Es asunto de un taller, de caminando emocionalmente sanos. Todo eso ayuda. Pero lo central es Jesús. Jesús. Saber quién es Él. Saber dónde se encuentra. Saber cómo llevar a otros a donde está Jesús. Es como los discípulos, ¿no? Andrés y los demás que iban y llevaban. Creo que he conocido al Mesías, ¿no? A ese Mesías que tanto esperamos. Se llama Jesús y lo escuché el otro día. Fue increíble. Tú necesitas verlo. Y es verdad. Sí, ven y ve. Ven y ve. Nosotros necesitamos reproducir esa expresión de ven y ve. No, con la gente. Pero no ven y ve como solamente traerlo aquí a las cuatro paredes de la iglesia, que es un buen punto de comienzo. Sino donde quiera que esté la persona. Como digo yo, en nuestros grupos de vida. Hay gente en nuestros grupos de vida que no han venido todavía a la iglesia. Gloria a Dios. Están yendo al grupo de vida y nosotros felices. Déjalo que sigan ahí, porque si siguen conectándose al Señor ahí en esa casa, eventualmente su fe va a crecer, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si se siguen exponiendo al amor y ese grupito le sigue amando y acompañando, eventualmente van a decir, ¿dónde ustedes se reúnen? Los domingos ahí en el cine, ¿y qué? Y cualquier mal domingo aquí están, sentados con nosotros, experimentando el amor de Dios en sus vidas. Pero hay que exponerlos a la persona de Jesús. Hay que llevarlos pero tenemos que estar seguros de en quién hemos creído. Porque a veces habemos algunos, como decía la abuelita, estamos como medio sancochados a media, ¿no? Como los huevos. O sea, como que no tenemos la firmeza, la dureza, la entereza interna, aterrizada y revelada de a quién yo estoy siguiendo. Nunca vengas a la iglesia buscando conectarte primeramente con algún otro hermano. Esa nunca es nuestra motivación, aunque cuán amable es, ¿no?, habitar los hermanos juntos en armonía. Es una ricura vernos la cara y abrazarnos y estar juntos. Pero esa no es nuestra motivación inicial. Nuestra motivación inicial es Jesús. Es como dice Primera de Juan, que dice que nuestra comunión es los unos con los otros. Y luego dice ahí en Primera de Juan capítulo 1, pero nuestra verdadera comunión es con el Hijo y con el Padre. O sea, nuestra verdadera comunión. O sea, tenemos una comunión los unos con los otros, pero nuestra verdadera comunión es con el Padre. Entonces no podemos perder nunca eso de vista, hermanos. Y es mi oración, y con eso comienzo a cerrar este mensaje de hoy. Que nosotros podamos tener un entendimiento de quién es quien nos ha agraciado, quién nos ha bendecido, quién nos ha tocado, quién ha transformado nuestras vidas, quién ha redirigido mi vida. Jesús. Jesús, que sepamos quién Él es y podamos hablar de Él. Yo he conocido personas, y si es una persona nueva, se entiende, ¿no?, que estoy en pañales y echando dientes con la fe. Yo no sé bien explicar la fe. Yo solamente sé que
que lo que he escuchado de Jesús me gusta, lo quiero y quiero que se siga revelando a mi vida, y como que no saben cómo de repente compartir su fe con otros. Pero hermanos, no se necesita ser muy docto para uno compartir su fe. Con esa misma pasión con que yo acabo de decir, o sea, miren señores, o sea, Jesús es verdad. Miren, yo antes, yo pensaba que yo conocía a Dios, pero no, ahora que yo estoy leyendo su palabra, y antes era como en ruso, no entendía nada, pero ahora leo su palabra y la estoy entendiendo y la estoy aplicando y la estoy experimentando y estoy constatando que lo que su palabra dice es verdad. Cuando tú comiences a experimentar a Jesús a esos niveles, tu fe se va a convertir en una fe contagiosa, donde tú vas a poder encaminar a los otros, ¿no? Hasta la persona de Jesús. A veces tenemos como el ciego, déjeme terminar quizás esa historia ahí, dice versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo, y cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos, los religiosos, cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. O sea, eso es lo único que sabía. O sea, es que no sé qué decirte. O sea, escuché la voz, me decían que era Jesús, me puso lodo, pero ¿saben qué? Que cuando uno lee este escenario, es posible que a esa altura, luego de recobrar su visión, él aún no había fijado su mirada en Jesús. Porque recuérdense que en este episodio, en lo que él fue a lavarse, Jesús desapareció de escena. O sea, Jesús no se quedó esperándolo, Jesús siguió en sus andanzas, y cuando él regresó, Jesús no estaba a mano, porque si no hubiese dicho, me están diciendo que es ese que está ahí. O sea, Jesús no estaba en su entorno. ¿Están conmigo? Pero Jesús vuelve a acercarse a nosotros. Y tú igual, quizás te sientas así como, ¿y quién fue que me hizo el bien? Yo sé que fue Jesús. Y Jesús vuelve a acercarse a ti para afirmar tu fe, para afirmar lo que Él ha hecho en tu vida. Es lo que dice, no, luego en este pasaje, cuando dice a partir del verso 35, dice, oyó Jesús que le habían expulsado. O sea, después de su conversación con los religiosos, metiéndole presión porque Jesús lo había sanado en un día de reposo, y eso pasó 1000 veces con Jesús, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, porque Jesús siempre te busca, hermanos. Jesús siempre nos cae atrás. Ahora la pregunta es, ¿estoy yo cayendo atrás a Jesús? Porque Jesús siempre va en pos de la oveja. Jesús siempre va en pos de aquel que está alejado de él, para integrarlo, to reel him in, para traerlo a la familia. Hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Fíjense que su entendimiento estaba súper vago. O sea, no estaba del todo, él solamente sabía que era ciego y que ahora veía, hermanos. Y dice, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Hermanos, revelación. Necesitamos revelación de quién Jesús es. Necesitamos un Jesus moment, un momento como ese, donde conectemos los puntos. Porque hay personas aquí que han sido favorecidas por la mano de Dios y aún no conocen a Jesús. Tú necesitas conocer a Jesús. Tú necesitas real y efectivamente tener un encuentro de cara a cara, donde tú hagas tu genuina pregunta e inquietud y Él te diga, aquí estoy. O sea, mira, estás hablando con Él, yo soy el Mesías. Cuando tú tengas ese momento, tu vida va a ser revolucionada, hermanos. Tu alma va a recobrar una vida. Tu vida jamás volverá a ser la misma. Le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Ahí mismo se postró, como it hit him, o sea, le dio de repente, he got it.
Este es el que me ha hecho un bien. Este es Jesús. Este es de quien yo había oído tantas cosas. Y wow, tuvo el detalle de detenerse en el camino, de mirarme, de no crearme culpabilidad, sino que resolvió mi necesidad y luego volvió a hallarme, volvió a encontrarme y a revelarse a mi vida. Y es ahí, hermanos, donde nosotros nos postramos. Es ahí donde le reconocemos Rey de nuestras vidas, Señor de nuestras vidas, Salvador de nuestras vidas. Y a partir de ese momento, todas las cosas cambian, hermanos. Todas las cosas cambian. Creo, Señor. Y le adoro. Hermano, llévate esta palabra en esta semana, donde tú puedas decir: yo quiero conocer más al Maestro. Yo quiero conocer más a Jesús. No me voy a conformar. Yo digo algo con mucha frecuencia. A veces lo digo en conversaciones privadas. Pocas veces lo digo desde aquí para que no parezca un juicio. Pero si están conmigo, van a entender que es así. No solamente la iglesia tradicional está llena de religiosos. A veces la iglesia evangélica está llena de religiosos. A veces aún en contextos como este, porque la salvación y la revelación es muy particular, hermanos. Podemos, como en los tiempos de Jesús, de repente ser parte de la multitud. Y mucha gente siguieron a Jesús. Pocos eran discípulos, hermanos. Pocos eran personas que habían entendido, habían tenido revelación y sus vidas se habían prestado a ser tocadas por el Maestro. Esa es mi oración para esta congregación, hermanos. Que nosotros no seamos parte de un público en general, que seamos hijos del Rey, que seamos personas con revelación de quién Él es, que seamos personas con entendimiento de dónde Él se encuentra, dónde podemos acudir a Él, que tengamos una vivencia y un testimonio real de que Jesús es, y que no solamente me cayó atrás a mí, sino que le cae atrás a todo el mundo. Porque ese es el gran afán de Dios, de tapa a tapa en la palabra de Dios. Que el mundo se vuelva a Él. Que nos volvamos a Él. Como el mensaje de la semana pasada, que nos arrepintamos de nuestros pecados, nos volvamos a Dios y experimentemos la fe en Jesucristo. De eso se trata, hermanos. De volvernos a Dios y de conocer real y efectivamente al Señor. ¿Cuántos están conmigo? Estemos de pie, hermanos.